Primera parte en Sobre la Tierra y ya está en el estudio Roberto Fernández, docente de Ecología de la FAUBA e investigador del CONICET. Roberto nos viene a presentar su reciente libro Agronomía, Medio Ambiente y Alimentación, Tecnologías e Ideologías. En exclusiva aparte, ¿no? Gracias, Robert, por estar acá. No, gracias a ustedes, chicos. Bienvenido de nuevo a Sobre la Tierra. Gracias, Pablo. Bien, como para arrancar, en la introducción recién mencionamos que vos venís principalmente del campo de la ecología. ¿Por qué decidiste profundizar en el tema de la alimentación? Bueno, vengo del campo de la ecología, pero estoy en una facultad de agronomía y soy ingeniero agrónomo. Es decir, es una mirada de los sistemas agropecuarios siempre. Me parece que no hace falta ninguna introducción sobre que los humanos tenemos impactos enormes sobre el planeta y entonces es momento de ponerse a pensar de qué impactos podríamos prescindir y, como siempre le toca a uno, lo de uno parece muy importante, pero yo creo que es fácil argumentar que la comida es importante. Y entonces mirar qué estamos haciendo con sistemas de producción, con las extensiones que tienen, con la cantidad de, bueno, iba a decir de gente involucrada, todos comemos algo. Entonces, desde ese punto de vista, pensar no desde la producción sola, sino pensarla como parte de un sistema en el que satisface demandas. Bueno, que come la gente es, dicho muy simple, las demandas que hay sobre los sistemas agropecuarios. Yo leí en la contratapa del libro algo sobre aprender a leer los debates. ¿A qué te referías con eso? Bueno, a que estamos bombardeados de información y de datos totalmente contrapuestos sobre los mismos temas. Leemos de fuentes que nos parecen confiables. Yo en mi telefonito tengo, en lugar de mi foto, tengo la de Tato Bores con dos teléfonos, uno en cada oreja y cara de no entender nada, porque esa actitud de ponerse seriamente a investigar te lleva muchas veces a que escuchás blanco y negro sobre el mismo tema desde fuentes que te parecen confiables. Entonces, eso desde las fuentes de información. Vos me preguntaste de los debates. Sí. Bueno, eso naturalmente genera debates. Cada uno viene con su argumento, su dato incontestable, y el otro viene con su argumento y su dato opuesto incontestable. Y entonces, para empezar a trabajar en cualquier tema que involucre mucha gente, es inevitable tratar de entender un poco esa maraña, ¿no? A mí me llama la atención como en los debates o comentarios en redes sociales se mandan a leer. Oh, googleate esto, te dicen. Como si fuera, ya está, fue caso cerrado. La defensa descansa, digamos. Sí, eso está muy bien. Es como pensar que, bueno, dato mata relato, ¿no? Es la frase, y es más bien al revés. Hay muchas... digamos, soy agrónomo, soy ecólogo, pero me he tenido que poner a leer de ciencias del comportamiento, porque en el fondo es eso, y muchas veces empezamos del otro lado. Es decir, hay un psicólogo que trabaja en estos temas que dice, nos parecemos menos a un juez que trata de entender la verdad que a un abogado que trata de que su cliente gane. Sí, además en esta época de verdades emotivas también. No creo que sea de esta época, digamos, lo que he leído sobre el tema muestra que medio que siempre fue así, y uno hubiese aspirado a que las redes de interacción facilitadas primero por los celulares y ahora todas las otras redes sociales unificaran la información que tiene, y ha sucedido exactamente lo contrario. Funcionan como vasos comunicantes perfectos dentro de la tribu, dentro de el grupo propio, minimizando la opinión del otro grupo, demonizando, ridiculizando, y entonces compartimos la información, pero adentro de nuestro silo, dicen los gringos. Yo le digo tupper porque es mucho más criollo, y nos cuesta mucho salir del tupper, y en todo caso, si sabemos que hay cosas fuera del tupper, nos parece que son los que están equivocados, y en nuestro tupper somos los que tenemos la razón. Y es así. Roberto, ¿querrías repasar brevemente los temas principales de cada capítulo del libro? Bueno, menos mal que son 5. No te pido tanto. Una clasificación que se me ocurrió era decir que los capítulos técnicos de lo que yo sabía antes de ponerme a dar clases en ciencias ambientales y a escribir libros son los pares, el 2 y el 4. El 2 habla es un capítulo estándar de datos sobre qué cosas impactan, cómo, por qué, hay una ecuación, a través de qué vías. Y lo que traté de hacer en el libro es, si bien el centro es la comida y el agro, dar ejemplos de otras áreas, porque por ejemplo todo lo relacionado con la energía o el agua también tiene mucho que ver con el agro, pero también tiene que ver con nuestra vida cotidiana de consumidores. Así que trabajé sobre eso en el 2. Y bueno, y los impares serían como los lados más humanos, ¿no? En los que me tuve que poner a estudiar más para escribirlo. Y entonces
habla de las grandes transformaciones y los grandes contrastes, ¿no? del último siglo. Habrán escuchado la idea del antropoceno, porque hay algunos profesionales del ambiente sentados, la idea de que desde mitad del siglo pasado estamos en una nueva era de funcionamiento del planeta, porque intervenimos nosotros, pero me gusta mucho también la expresión de que hubo una gran aceleración. Sea lo que sea el dato que mires, tiene una forma de J, de curva exponencial, mires población, consumo de agua, producción de alimentos, consumo de energía, y en un periodo que más o menos se triplicó la población, muchas de esas otras cosas se multiplicaban por 10. Y algunas ni siquiera podés calcular por qué se multiplicaron, porque no había nada de eso. Bueno, me estoy yendo con un solo capítulo demasiado tiempo, pero el 3 vuelve a lo de los debates que hablábamos hace un rato. Es decir, está bien, están estos datos, pero ¿cómo los filtramos? ¿Cómo los vemos? Y esa idea de que, en general, tenemos una posición tomada sobre los temas. Por ahí me adelanto a otra pregunta diciendo que esa posición tomada el diccionario la llama ideología. Es cómo vemos el mundo, cómo pensamos que debería ser. Y entonces el orden es ese, no es que decidimos que los datos nos muestran que hay que actuar en tal sentido y entonces hacemos lobby y políticas en ese sentido. Los datos entran, son muy importantes, son imprescindibles, pero no de ese modo lineal de cascada de que del conocimiento científico hay un derrame a que después hacemos las cosas mejor, evidentemente. El 4, volviendo a lo técnico, digamos, es técnico sucio, porque como viene después del 3, habla de la ganadería. Y entonces traté de poner en el lenguaje más sencillo posible qué pasa ahí con el ambiente, pero mezclado con ideología. Empiezo hablando de los veganos y los vegetarianos versus los que ellos llaman los carnistas. Nosotros llamaríamos, yo digo como carne, no, sos carnista. Si lo militás, sos carnista. Entonces hay un desarrollo de eso ahí, el centro está en la ganadería, y el 5 es como un editorial extendido de que me parece que quiere decir todo lo otro, o sea, dejo de nuevo lo técnico, vuelvo al humano y me pongo a opinar un poquito como aprendiz de brujo de cómo deberíamos debatir y cómo deberíamos entrarle a esa cosa aparentemente inmanejable de las políticas públicas. Recién en el título, cuando lo mencionamos y cuando lo elegiste vos, incluiste la palabra ideología. ¿Cómo entra esta palabra en este contexto en que parece que todo se agrieta? Y bueno, venimos hablando de tuppers, pero bueno, es como construimos estos puentes, túneles, hablas vos en tu libro. Sí. La idea es que a veces no son las formalidades, sino los contactos informales los que lubrican y ponen en contacto esos tuppers que no se hablaban, ¿no? por las personas. Ideología hablé un poquito, pero pegándolo con lo otro, podría decir que el libro en cierto sentido es naif o idealista en tomar ideología en su mejor sentido, en qué nos parece importante, qué nos importa, que somos humanos y está bien que nos importen cosas, y partir las discusiones de ahí. Y la otra, en lugar de usarla de manera despectiva, como solemos hacer, eso es ideología, no podemos hablar más. Bueno, no, empecemos a hablar de eso, que bueno, en el capítulo 5 me meto un poco en por qué es tan difícil. Y la otra palabra que también viene muy sucia, muy embarrada, es política, y también la rescato en su sentido más puro. Me parece, política es cómo y qué decidimos hacer con las cosas, y lo tenemos que hacer. Digamos, si uno cree en la democracia, no hay otra manera de tomar las decisiones que haciendo buena política con mayúsculas, no politiquería. Exactamente. Son dos palabras que atraviesan medio, por lo que viniste diciendo, todos los capítulos del libro. Sí. Lo cosen. Sí, lo de ideologías del subtítulo viene de ahí. Cuento de eso. ¿Puedo profundizar un poquito en el tema de los túneles o cómo son los contactos informales los que propician que quizás un encuentro entre ideologías diferentes pueda salir en algo beneficioso para todas las personas? Túneles es una palabra que usa Esteban Jovaji y se la escuché varias veces y no se la entendía, y un día lo senté y le dije, explícame, y se refería a eso, que se habla de tender puentes entre gente que no se entiende, y entonces una manera un poco, las maneras formales de hacerlo, hacemos un convenio entre APRESID y Vida Silvestre, y está fenómeno, está bien y tiene que pasar, pero a veces no es ahí, no es en esos escenarios tan iluminados que están las vías de comunicación. Hay una cosa que dice Guadalupe Nogués que me gusta mucho, la habrán leído, la de Pensar con otros, que es que en algún sentido nos parecemos menos a los de nuestra tribu que no son dialoguistas, que son muy cerrados, que a los dialoguistas de la tribu contraria. Es decir, si uno pone adelante el valor del respeto y la comunicación, y dice,
no hablemos de agroquímicos o agrotóxicos, hablemos de qué queremos sin esas palabras. Y bueno, y que hay como un eje, un túnel, un puente que salta esas dicotomías. Bueno, no empecemos discutiendo los datos en los que todavía no nos vamos a poner de acuerdo. Empecemos por otro lado. ¿Podés tomar una problemática concreta y analizarla a través de la mirada del libro? Creo que no. El libro hace eso con la carne, con la ganadería. La idea es que no hay un capítulo 1 ni 2 de la ganadería. Entra, como les decía, cuando ya está sentadas las bases de un vocabulario para entender por qué no se entienden un vegano y un omnívoro. Entonces, el libro desarrolla un eje, probablemente ese, porque es el que me parecía más complicado de todos, además. Otra, y en parte te contesté humorísticamente que no puedo, pero porque no sé si se puede, volviendo a lo que hablábamos antes. Tomamos el tema de los agroquímicos, por ejemplo, para agarrar uno fácil también. No es que con solo mejores datos de toxicidad, de exposición, de contenido en alimentos, que a partir de ahí vas a tomar la decisión. Como decía hace un rato Seban, toma, googlate esto, léete este PDF y nos vamos a poner, te pongo la tapa, entérate de esto y lo vamos a hacer bien. No es tan lineal, es mucho más negociada, mucho más sucia, si querés. Esa discusión es más complicada, tenés que empezar de otro lado, decir, bueno, un camino podría ser, vamos a estos cultivos en esta zona, miremos los productos que están usando, veamos qué posibilidades de reemplazo hay, o escalamos esa discusión y decimos, bueno, acá tenemos que hacer estos cultivos que en realidad no son cosas que comamos, sino cosas que exportamos para entrar dólares, y bueno, y obviamente ahí los círculos concéntricos de esto se van a esferas que se me escapan, pero lo que no se me escapa es que si vos te concentrás en lo que creo que nos venimos concentrando, no alcanza, ahí nos vamos a chocar siempre contra la pared. Y que hay que tomar una perspectiva más amplia, que yo tampoco sé de todos estos temas, ni de negociaciones políticas, ni de psicología, pero creo que he logrado hacer una síntesis de lo que yo entiendo y creo que tiene que pasar y no está pasando. Tal vez un poco desde la mirada del escritor ahora. Epa. Como nos contabas, organizaste muy bien las ideas, la información que buscaste, que recopilaste, y lo que se me ocurrió a mí es que aprendiste un montón. Sí. Me gustaría saber cuáles fueron tus aprendizajes, no solamente desde lo técnico, desde los datos, la alimentación, etcétera, sino de el escritor. Sí, en parte hay que agradecérselo al aislamiento obligatorio, ¿no? Pero fue escrito o gestado en su Igual parte... requiere disciplina, además. Sí. El tiempo fue bien aprovechado. En su parte más creativa fue en la oficina de casa, en un rincón de casa. Y antes de contestarte, te cuento algo como escritor que me parece que es útil, que es cuando empecé a mirar cómo se armaba algo así. Yo he escrito tesis, he escrito cosas, pero nunca algo que, bueno, voy a animar página 1 y llegar a una página 100. Y uno de los autores que leí, que no sé si no era Aldo Ferrer, un consejo que le habían dado al economista Aldo Ferrer era, está bueno escribir un libro para saber qué pensás sobre un tema. Entonces, digamos, es lo que está atrás de tu pregunta, en realidad. Y me pareció muy lindo porque hace más de 20 años que doy clase en ciencias ambientales, en agronomía, y bueno, y no terminaba de digerir algunos temas que a mí me importaban y sobre lo que me parecía importante de hacer docencia. Pero si vamos a contenido, un momento eureka me parece que no identifico como un momento, pero algo que alteró mucho la estructura de todo el libro fue una cosa que llamo Planeta 1 y Planeta 2, en el capítulo 1. Lo vi. La idea de que esa convivencia en el planeta de gente que no tiene ni se imagina poder comer bien, con los que tenemos problemas en el otro planeta, en el que llamo Planeta 1, de cómo no resistir a la tentación de tanta comida disponible, relativamente barata, todo el tiempo. Y que si uno iba a ir para
las cuestiones ambientales, bueno, tenía que no exigirle a todo el mundo que no consuma, hay un subconsumo. Y no hablamos de una proporción menor de la humanidad, es más o menos la mitad. Y en la otra mitad hay un sobreconsumo que es el que causa esos impactos que debería ser mucho más fácil de evitar, pero sin promediar las dos cosas. Entonces son como dos universos en los que, por ejemplo, la comunicación debería ser distinta. Todos los Homo sapiens tenemos las mismas necesidades de calorías, proteínas, ácidos grasos esenciales, pero si sale un trabajo en una revista científica, en una revista que populariza temas, y dice, bueno, comer huevos es malo para la salud. Comer huevos es buenísimo para la salud si vos tenés un déficit de proteínas. Es una fuente barata, muy rica, completa, o la leche. No es que tienen que comer distinto en el planeta 2 de lo que comemos en el planeta 1, pero no me mezcles mensajes. Podés llegar a estar haciendo daño, es irresponsable. Lo que tenés que hacer es que le llegue la proteína y que la comas bien y que tengas buena información. Bien, hablando un poco de desconexión entre temas y planetas, ¿qué opinión te merece que el candidato que sacó más votos en la última elección hable de forma despectiva del CONICET y niegue cuestiones como el cambio climático, ¿no? Porque a nosotros nos fascina hablar de estos tipos de temas. Bueno, soy profesor de ecología y soy investigador del CONICET, así que te imaginas que gracia no me causó. Bueno, hay un desprecio, una falta de respeto ahí, pero por otro lado, no está mal. No debería haber feudos intocables sobre los que no se habla. Así que parece que uno también lo tiene que tomar como una oportunidad de contar qué se hace, qué no se hace. Y bueno, y en esas cosas que me meto, hablar un poco de cómo me parece que deberían ser los debates democráticos, sacar a la luz todo lo que sea público y contar cómo son los sistemas de evaluación, cómo son los índices de productividad en el tema de uno, y bueno, no ponerse a la defensiva, sino me parece que está haciendo las cosas bien, y que a lo mejor escuchando o solo con estar explicando una respuesta, uno aprovecha y comunica lo que se está haciendo bien y se pone a pensar a lo mejor más en privado que se está haciendo mal. No me parece que haya que escandalizarse ni cancelar. Escuchás y contestás. Antes de ir cerrando la entrevista, antes de irnos, te queríamos preguntar dónde se puede conseguir el libro. El libro salió editado por la EFA, la Editorial Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Avenida San Martín 4453, está la sede de la editorial y se puede comprar en papel. Por ahora está solo en papel, pero también si entran a la página de la facultad y publicaciones o googlean directamente catálogo, papel, EFA, agro.uba.ar, está claramente visible ahí y pueden leer un poquito más un resumen expandido. La gente que lo vaya a leer, la gente interesada, estaría bueno que sepa que se puede leer, que está escrito amigablemente y que no es un libro científico, sino que tiene... Es un libro con datos científicos, pero pensado para un público no académico. Claro, sí, claro. Está bueno eso. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es el...? Porque también está orientado a estudiantes, ¿no? De agronomía. Sí, en algunas materias se pueden usar capítulos. Pero más allá de eso, ¿cómo te imaginás la vida del libro ahora que salió a la luz? No sé, es mi primer libro, así que no tengo muy pensado eso y es lo primero que escribo imaginándome lectores no técnicos y de fuera de nuestro tupper y nuestro silo. Así que espero que le vaya bien. Ojalá que haya mucho feedback, ¿no? Que la gente te cuente es la idea, sí. La última sección se llama Mensaje en una botella y como que, bueno, ahí va la botella, pero espero que llegue a algún lado y que pase algo con eso. Espectacular. Felicitaciones. Muchas gracias. Me parece que ustedes. Es un tremendo esfuerzo, felicidades y realmente esperamos que lo disfrutes porque es un logro. Muchas gracias, Pablo. Sebas. ¿Vamos a un corte?